Pero sí fue tremendamente aleccionador para mí ver que mi padre, antaño poderoso, el hombre que me pegaba, el hombre al que yo le tenía miedo, ahora el que tenía miedo era él, el débil era él. Y el poderoso no era más él, era yo tenía más poder. Hola, ¿cómo están? La historia que voy a contar hoy no la he contado, creo. Al final de su vida, unos años antes de morir, mi padre estuvo a punto de ir a la cárcel. Un juez en Lima dictó orden de captura contra mi padre. Lo habían enjuiciado. Mi padre, desesperado, buscó ayuda. ¿En quién creen ustedes que buscó ayuda? Irónicamente, como es el destino, las vueltas que da la vida, me llamó a mí. Buscó ayuda en mí. Y yo de inmediato hablé con mi abogado, amigo de toda la vida, amigo desde los tiempos del periódico y de la universidad. Mi abogado era Enrique Gersi, un gran abogado, experto en salvar de la cárcel a culpables. No tiene mucho mérito en salvar a inocentes, pero Enrique solía salvar también a los culpables. Y mi padre lamentablemente era culpable. ¿Culpable de qué? ¿Qué delito había cometido? ¿Qué infracción legal había perpetrado? Mi padre nunca fundó una empresa. Siempre fue gerente de alguna compañía. No se tenía suficiente confianza, suficiente aprecio para decirse a sí mismo: voy a dejar de ser un empleado, voy a dejar de trabajar para otros y voy a crear, fundar mi propia empresa y voy a prosperar. Nunca se atrevió a eso, pero siempre se dio la gran vida, porque era hijo de mi abuelo Jimmy Bailey, que era un hombre rico y muy influyente y muy exitoso. Mi abuelo Jimmy Bailey, ya les he contado, fue dueño de una fábrica de neumáticos, B.F. Goodrich, fue presidente del Banco Latino, fue director, patrono del Museo de Arte, fue cónsul de Irlanda en Lima, Perú. Era un hombre de éxito. Su hijo mayor, Jaime, mi padre, no era un hombre de éxito, pero se daba la gran vida porque mi abuelo, Jimmy, movía sus influencias, movía sus hilos y le conseguía buenos trabajos. Entonces mi padre fue 2 veces gerente de fábricas de automóviles, la primera vez de General Motors, la segunda vez de Volvo, fue gerente de un banco, el Banco Popular, y fue gerente general del Jockey Club. En el Jockey Club, cuando mi papá era gerente, el presidente era un marino retirado, no diré su nombre, muy amigo de mi padre. Mi padre tenía muchos amigos militares, mi padre era un militar frustrado, mi padre no pudo ser militar porque se volvió cojo de niño. Esa cojera le impidió ser militar y quizá también le impidió ser feliz, ser un hombre que se tuviera suficiente confianza y aprecio como para fundar, por ejemplo, su propia empresa. Pero esa es otra historia. Siendo gerente general del Jockey Club, trabajando para el marino que era presidente de esta institución, mi padre y el presidente del Jockey veían mucho dinero, digamos, en sus arcas, en sus presupuestos. Entraba mucho dinero al Jockey Club. Y el presidente del Jockey convenció a mi padre para que, unidos, coludidos, aconchavados, hicieran una trampa o cometieran una picardía a expensas o a despecho de la ley. Mi padre firmaba, es decir, convalidaba facturas falsas, pagos que el Jockey Club hacía supuestamente a otras empresas, a otros proveedores, por unos servicios o por unos trabajos que no ocurrían realmente. Es decir,
eran pagos falsos, eran pagos fraudulentos. Y esos pagos se hacían a unas empresas, a unos proveedores, como dije, que no hacían ni medio trabajo ni medio servicio, y entonces todos se repartían el dinero. De manera que el presidente del Jockey, mi padre como gerente, y aquellos que posaban como titulares de las empresas proveedoras de trabajos y servicios, todos ellos coludidos, aconchavados, asociados en la picardía, desfalcaban las finanzas del Jockey Club, saqueaban los recursos del Jockey Club. Entonces, por ejemplo, el Jockey emitía una factura a una empresa de movilidad por $30,000 por servicios prestados en movilidad, en autos de lujo, a la directiva del Jockey. Y esos servicios no se habían prestado, ¿verdad? Y la empresa, junto con los directivos del Jockey, incluidos mi padre y el presidente de la asociación, se repartían el dinero. U otras facturas que ya ustedes comprenderán, ¿no? Por servicios de decoración, por servicios de alimentación, por servicios de bebidas, por servicios de pintura y remodelación del local y un largo etcétera. Entonces mi papá, a sabiendas, firmaba y convalidaba esas facturas fraudulentas, tramposas del Jockey Club, y entre todos se repartían el dinero. Cuando cayó esa directiva del Jockey, el Marino dejó de ser presidente, mi padre dejó de ser gerente y entró otra directiva. Y esa nueva junta directiva practicó una auditoría, una investigación a la gestión de la administración del Marino y de mi papá. Y ahí encontraron estas irregularidades, estas trampas, ¿no? Y fue bastante fácil para ellos detectar que con la activa complicidad de mi padre, aquella directiva ya expirada del Jockey Club había saqueado, desfalcado las finanzas de la institución. Por lo tanto, la nueva directiva del Jockey enjuició al Marino, que había sido presidente, a otros ex directores del Jockey Club y a mi padre, ex gerente general del Jockey Club. Y los acusó a todos, en resumen y en buen cristiano, de haberse robado un montón de plata del Jockey. Mi padre me llamó, me contó, casi al borde de las lágrimas, nunca lo había visto tan desesperado y sobre todo tan débil, tan asustado, porque mi recuerdo de él era, bueno, el de un hombre poderoso que cuando yo era niño me gritaba, me insultaba y me pegaba, me odiaba. Yo no sabía por qué me odiaba, pero me odiaba porque yo era un niño delicado y él quería que yo fuera un niño recio, viril, macho, áspero, y no podía hacerlo, yo no podía hacerlo. Yo era un niño delicado y curioso, delicado y lector, delicado y hablantín, y todo eso lo irritaba profundamente, ¿no? Y me pegaba, me insultaba. Entonces yo recordaba a mi padre como un hombre poderoso, pero ahora de pronto, enjuiciado, víctima de una orden de captura, tenía que esconderse para no ir a la cárcel. Y me llamó. Pudiendo haber llamado, no sé, a alguno de sus hermanos, tenía un par de hermanos poderosos, o a alguno de sus hijos que no fuera yo, pero me llamó a mí. Por supuesto, lo ayudé. Ya digo, nunca había visto a mi padre tan disminuido. En ese momento ni siquiera tenía trabajo. Así que yo no dudé en ayudarlo, ¿no? El rencor quedó de lado, la animosidad se disolvió. Mi padre estaba a punto de ir a la cárcel, además era culpable, él sabía que había hecho mal y estaba desesperado por no ir a prisión. Y yo le dije, tranquilo, yo te voy a ayudar, déjame hablar inmediatamente con Enrique, mi abogado, y él nos va a decir qué debemos hacer. Hablé con Enrique siempre fue un gran amigo y un brillante abogado y un experto en salvar, como dije, a los culpables. Cualquiera salva a los inocentes de ir a la cárcel. Enrique me dijo exactamente lo que teníamos que hacer. Una de esas cosas era que mi padre no podía seguir estando en su casa, en el domicilio que había declarado la justicia, porque en cualquier momento llegaba la policía a arrestarlo. Y ya una vez que lo metían en la cárcel, era más difícil sacarlo de ahí. Así es que, por consejo de mi abogado, Enrique, mi padre se escondió. No diré dónde, no diré cuánto tiempo, pero se escondió. No lo encontraron, no lo metieron en la cárcel. Y Enrique, absolutamente genial siempre como abogado, se las ingenió
para organizar una consistente, robusta defensa legal de mi padre, ¿no? Básicamente el argumento era, primero, que mi padre no había robado. Sí, había firmado esas facturas falsas, pero él no había robado y nadie podía demostrarle que él, siendo parte del latrocinio, se había beneficiado crematísticamente. O sea que el argumento, la defensa legal de Enrique era, muy bien, sí, cómo no, el señor Jaime Bailey, gerente general del Jockey, firmó esas facturas falsas, pero él no obtuvo ni un centavo como fruto indebido de los desfalcos y latrocinios que perpetró el presidente del Jockey y no el gerente. Y el segundo argumento era que mi padre, al firmar esas facturas, no sabía que esas facturas eran de índole tramposa, amañadas, por unos trabajos que luego no se iban a ejecutar. Entonces mi padre, según la defensa legal, obedeció las órdenes de la presidencia del Jockey Club, cumplió su deber, firmó lo que le exigieron que firmara, porque si no firmaba lo despedían, pero ni robó ni supo que las facturas estaban hechas para robar. O sea que fue un cómplice pasivo, pero un cómplice que no tenía conocimiento previo del delito. Por lo tanto, abusaron, según la defensa legal, de su buena fe, de su desinformación, de su buen nombre, de su prestigio, porque mi padre, ya digo, era hijo de un hombre importante, influyente, poderoso en el Perú, don Jimmy Bailey, que había sido, ya digo, diplomático, cónsul de Irlanda muchos años en Lima, presidente del Banco Latino y dueño de BF Goodrich, entre otros emprendimientos, director del Museo de Arte. Entonces, la defensa legal de Enrique fue, ¿por qué van a meter en la cárcel a un hombre que solo firmaba unas facturas, puesto que si no las firmaba lo despedían? Él no era parte del robo. A él lo usaron para robar, se aprovecharon de su buena fe para robar. Y entonces yo le pegué todo a Enrique. Por supuesto, mi padre no le pagaba a Enrique sus servicios profesionales, que eran como correspondía, bueno, elevados, ¿no? Y yo me reunía con mi padre, medio clandestinamente en el estudio de Gersi. Y fue muy conmovedor todo ese proceso, ustedes me entenderán, ¿no? Porque hasta entonces mi padre había sido mi enemigo toda la vida y porque él había sido, había elegido ser mi enemigo toda la vida, ¿no? Yo hubiera preferido que fuésemos amigos, pero el destino se torció, el azar nos enfrentó y éramos adversarios. Pero no en ese momento. En ese momento yo era su hijo, él era mi padre, él me había pedido ayuda y yo quería ayudarlo. Y yo hice todo cuanto pude y triunfamos para que no fuera a la cárcel. Y no fue a la cárcel. No lo arrestaron, no pasó una sola noche en prisión. Yo pagué toda la defensa legal que Enrique organizó, presentó, ejecutó. Y la defensa legal fue exitosa. Y mi padre fue absuelto y no fue a la cárcel gracias a mi amigo y abogado Enrique Gersi, pero sí fue tremendamente aleccionador para mí ver que mi padre, antaño poderoso, el hombre que me pegaba, el hombre al que yo le tenía miedo, ahora el que tenía miedo era él, el débil era él, y el poderoso no era más él, era yo. Yo tenía más poder que él, yo era más rico que él, yo era mucho más influyente que él, y yo podía salvarlo de la cárcel como lo salvé. Entonces el destino nos dio a ambos, a mi padre y a mí, esa fantástica oportunidad para, durante un tiempo al menos, unos meses, ¿no? Quizá un año, reencontrarnos, reconciliarnos, ser familiares, ser parientes, ser amigos y no solo padre e hijo, ¿no es cierto? Y dejar de insultarnos y agraviarnos, y dejar de vernos como enemigos. Dejamos de ser enemigos. Papá no fue a la cárcel. Él siempre me dijo que era inocente, que no robó ni un centavo. Y yo le creí. Y él siempre me dijo que cuando él firmaba esas facturas no sabía que eran falsas, fraudulentas, tramposas. Y yo no le creí. Yo pienso que sí sabía que esas facturas eran, digamos, amañadas, que habían sido diseñadas para desfalcar
a la institución, pero que él lo hacía porque si no firmaba, pobre, estaba en una posición de debilidad nuevamente frente al presidente del Jockey, si no firmaba lo despedían, entonces él quería salvar su trabajo, ¿no? Y al final entonces no fue a la cárcel, pero estaba desempleado, estaba abatido, estaba rebajado y humillado por la vida, y al menos vio en mí, tarde ya, a pocos años de morir, ¿no? Vio en mí a un hijo que no le guardaba rencor, que no lo odiaba, y que en esa situación crítica y desesperada no dudó en auxiliarlo, en poner el pecho con él, en pagar toda la defensa legal y en salvarlo de ir a la cárcel. Quizá después de eso mi padre ya me vio de otra manera. No le quedaban muchos años de vida. Antes de morir estuve a su lado en la clínica, le di un beso en la frente, le dije que lo quería mucho y que lo que había pasado ya no tenía importancia porque después de tantas contrariedades, de tantas adversidades, de tanto dolor, ¿no? Para él y para mí, nos queríamos finalmente, como nos quisimos finalmente cuando papá estuvo a punto de ir a la cárcel. Y por fortuna y gracias a mi amigo y abogado, no lo detuvieron, no lo arrestaron, no lo metieron en un calabozo. Y papá me vio, por fin, quizá levemente, con orgullo, con afecto, incluso quizá con amor. Seguimos mañana.